Buenas tardes, estamos en Generación N, voces que construyen el futuro, con un dirigente político de larga trayectoria, intensa trayectoria, y que además viene de un tronco común con otro gran dirigente que ya se nos adelantó, lamentablemente, Juancho Díaz Roy, su homónimo, Juan Carlos Díaz Roy, Juanchi en este caso. ¿Cómo está, Juanchi? Buenas tardes. Hola, hola, profe querido, muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia y también muy agradecido por el reconocimiento al recuerdo de mi viejo. Nunca más merecido un reconocimiento, un compañero de la talla intelectual, política y humana de Juancho Díaz Roy. Nuestro presidente honorario en el Centro Cultural Azucena nos acompañó del primer día, desde el primer día, de antes del primer día, en los bocetos de lo que queríamos hacer, y siempre con un concepto de unidad nacional, de unidad del campo popular principalmente y de unidad nacional. Nos acompañó en todas nuestras cenas, siempre dando su sabia palabra, trabajando para el bienestar común y a su vez también disfrutando con nosotros momentos inolvidables desde lo artístico, con grandes personalidades de la canción, como el caso de Teresa Parodi, como Víctor Heredia, como León Gieco. Bueno, fue un honor haber compartido tantas cosas con tu viejo. Pero bueno, como el árbol da frutos y los frutos no caen lejos, nos interesa saber tu opinión hoy sobre lo que está sucediendo en el país a nivel político. Bueno, realmente creo que a nadie puede escaparle que hoy no estamos viviendo el mejor momento, ¿no? Hoy tenemos realmente una crisis de dimensiones no solamente económicas y políticas, sino fundamentalmente sociales. Estamos viviendo una realidad muy difícil por la desintegración o en términos de mi ley, la licuación de los ingresos. Estamos hablando de los salarios, las jubilaciones. Estamos hablando del deterioro absoluto de los ingresos de nuestra moneda, en virtud a una agudización de problemas que tal vez ya veníamos teniendo, pero que esta agudización se da en el marco de decisiones políticas y económicas que se tomó este gobierno apenas asumió. Estamos hablando de una devaluación, la devaluación más importante de toda la historia económica argentina. Estamos hablando de la liberación total de todo tipo de precios y regulaciones que ha impactado gravemente en los precios de los alquileres, de los alimentos, de los medicamentos, ha impactado notablemente en el precio de los combustibles, como también otras cosas como las prepagas, que afectan mucho sobre todo a los sectores medios, ¿no? Y todo esto se da en el marco de un proceso donde el propio dólar también ha ido experimentando una inflación en la divisa extranjera. Con lo cual todo semejante esfuerzo que venimos teniendo tampoco impacta porque los precios también vienen subiendo importantemente en dólares. Esto ha generado un cambio notable en la vida de los argentinos, donde hoy la mayoría de los trabajadores, ni que hablar la gente que está en una situación más precaria o informal, están haciendo malabares para poder cubrir estos aumentos de costos, desvistiendo un santo para vestir a otro, para cubrir la tarjeta, para cubrir el alquiler, para poder sostener su medio de movilidad, y obviamente lo más grave de todo es el tema de los alimentos, que prácticamente es la mayor demanda que hace que la mayoría de los trabajadores tengan que ir dejando atrás algunos otros compromisos para sostener el alimento del día a día de la familia, ¿no? El peronismo como fuerza transformadora de la realidad que siempre ha sido, se encuentra, creo yo, es una opinión personal, pero creo compartida con muchos compañeros, se encuentra en una etapa de redefinición, de adaptación a los nuevos tiempos y a la nueva realidad que le ha impuesto este experimento social y económico que estamos viviendo. ¿Coincidís con el hecho de que tenemos que ayornar al peronismo? Pero sin duda, nosotros estamos, no te diría ni siquiera en los albores, creo que ya ha iniciado un claro proceso de
de trasvasamiento generacional en la dirigencia, toda, el peronismo fundamentalmente. Estamos, si se quiere, en la gatera, es un momento y con toda esta situación tan grave nos obliga de algún modo, recordemos a Evita que siempre que decía que en tiempos de crisis ser peronista es una obligación, al peronismo a replantear no solo un ayornamiento, sino una redefinición de las conducciones políticas, tanto en los niveles de punta como en los niveles intermedios, reconstrucción de estructuras militantes y obviamente el gran debate de cómo hacemos para ponernos de acuerdo y construir una gran coalición, una gran alianza con otros sectores también del campo nacional y popular para plantear las 5 o 10 ideas que nos permitan de algún modo recuperar a la Argentina, recuperar nuestra economía, recuperar nuestros salarios y poder de algún modo devolverle a la gente la felicidad y la tranquilidad que todos los argentinos, todos los trabajadores nos merecemos, ¿no? Necesitaríamos un mayor trabajo hacia la planificación, hacia el pensamiento estratégico, tal como planteó tan bien Juancho en sus libros, sobre todo en Confieso de Militado, ¿no? Donde hace no solo un raconto histórico de su vida, sino plantea ideas relativas a la comunidad organizada, a los pensamientos estratégicos, a la planificación de gobierno. Totalmente, profe. Yo creo que si vamos a la fuente, recordemos que Perón, cuando asume su primera presidencia, ¿qué hace? Convoca a los cerebros más brillantes, a cuadros políticos, a cuadros empresariales, al sector del trabajo, para plantear lo que se conoció como el plan quinquenal. O sea, si nosotros no entendemos que el planeamiento como herramienta y fundamentalmente la visión de un proyecto común que nos lleve hacia los objetivos que queremos lograr, que claramente para todos peronistas son básicamente la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, necesariamente tenemos que hacer un gran esfuerzo para pergeñar, consensuar y consolidar un plan, un proyecto y un plan para ejecutarlo, porque si no salimos a pelear el poder por el poder mismo. Entonces, cuando lo que a nosotros nos aglutine sea una idea, un proyecto, una propuesta y un plan para lograrlo, claramente vamos a estar en el camino que la convocatoria se dé por una identidad de esa visión, ¿no? de ese proyecto. Entonces, claramente el planeamiento de todas las etapas, fases, metas intermedias que se puedan querer definir para llegar hasta ese objetivo, claramente es un camino que tenemos que transitar necesariamente en este proceso que necesariamente también tendremos que ir consolidando, que estamos hablando del ayornamiento y el trasvasamiento generacional y claramente una nueva etapa para generar una propuesta viable, válida y eficaz para todos los argentinos. Creo que el ejemplo viviente de Juancho amerita que trabajemos en esa línea, que fue la que él siempre trabajó, tomar su antorcha, tomar sus banderas, llevarlas a la victoria, a partir de convocar a los sectores de la cultura, del arte, de la política, del trabajo, de las cooperativas, la iglesia, las Fuerzas Armadas. Convocar a todos hacia un concepto soberano, de soberanía alimentaria, de soberanía territorial, de soberanía tecnológica, de soberanía integral, que creo que es lo que nos está faltando. Desde la dirigencia política, tener planes que sostengan ese concepto de soberanía, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, en las futuras generaciones, aún en las no nacidas, en las que están por nacer. Tenemos que dejarle una patria mejor que lo que está pasando hoy. Así que creo que la posibilidad de tomar ese nombre y de alguna manera generar actividades relacionadas con ese trabajo de consolidación soberana, creo que vendría muy bien auspiciado llamándose Juancho Díaz Roy, ¿verdad? Juan Carlos Díaz Roy. Bueno, yo te agradezco mucho, profe, el reconocimiento y obviamente esta deferencia también hacia su persona. Si sirve algo, 2 cosas te comento respecto a lo que acabas de señalar. La primera era que
Juancho, nosotros somos una familia militante. Y él, si hay un legado que nos supo transmitir, aparte de las ideas, ¿no? Es su ejemplo de lucha. Yo ahí, en off, antes de arrancar la charla, te acercaba un jingle de campaña, que era su jingle de sus distintas campañas que fuimos teniendo allá en la ciudad, en la provincia de Formosa, que se llama ya Juancho Compañero, se llama el jingle, porque a él todos lo conocían y le decían Juancho Compañero. Y la base del jingle justamente dice eso: lucha, lucha. Eh, no se puede abandonar la lucha, porque el que abandona la lucha, decía Perón, abandona la vida, porque la vida es lucha. Y la política también es lucha. Entonces, creo que ese mensaje de lucha, de compromiso, de militancia, es tal vez el mejor legado que nos pudo haber dejado, tanto a nosotros que somos su familia, como a un montón de compañeros que han compartido en algún momento etapas de su militancia en distintos sectores o lugares, ¿no? Y el otro concepto, Juancho, cuando era abogado muy joven, él fue el apoderado y uno de los promotores de lo que en Formosa se llamó la ULICAF, la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, que era la organización de los campesinos para poder hacer valer sus derechos, tener acceso a la tierra, poder tener acceso al crédito y al acompañamiento para poder desarrollar colonias y desarrollar sus familias, ¿no? Y ese organismo, que también tenía un obispo que fue obispo de Formosa, se llama el Monseñor Escocina, tenía un eslogan donde toda esa lucha que hacían desde esas ligas, ese campesinado, el eslogan era: aunque sea para nuestros hijos. Y de esto se trata. Nosotros tenemos por la vida un paso efímero, lo cual no significa que no valga la pena luchar para mejorar la situación de todos los que hoy estamos, pero también aunque sea para nuestros hijos. Vamos a contarle a la audiencia que durante el mes de julio, en fecha de terminar, pero en los primeros días de julio seguramente, vamos a hacer una cena de homenaje a Juan Carlos Díaz Roy, el diputado que impulsó 3 de las leyes fundamentales de esa década ganada que tanto extrañamos: la ley Raíces de repatriación de científicos, la movilidad jubilatoria y la ley de reparación de los presos políticos, derechos humanos, ciencia, tecnología y derechos previsionales de la ancianidad, los jóvenes, a partir de la posibilidad de estudiar y de formarse y de tener un desarrollo cabal dentro del mundo de la tecnología, que hoy domina prácticamente toda la economía del mundo. La reconstrucción del CONICET prácticamente a partir de esta ley, y 1000 científicos repatriados. Así que, ¿cómo no homenajear la obra, la tarea de este gran patriota y este gran amigo que nos sigue acompañando todos los días? Juanchi, muchísimas gracias. Vamos a ser breves en esto, pero realmente sos un digno representante de lo que tu papá dejó sembrado. Bueno, se agradece mucho. La vara en realidad es bastante alta, pero se agradece mucho la invitación, la posibilidad de compartir este espacio, hablar con la gente, y desde ya estamos a disposición para todo lo que podamos venir a compartir en esta tarea de lucha, de militancia, y sobre todo de ir tratando de aportar hacia volver a recuperar la Argentina para los argentinos. Muchísimas gracias, Juanchi.